tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y su pueblo, en victoria. Aleluya. Claro que sí, estamos en victoria, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Saben que la vida cristiana es un aprender. Nunca llega uno a aprenderlo todo. Entre más conozco, más ignoro. Y nosotros aprendemos cada vez con la palabra de Dios. Cometemos errores, pero después no tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de enmendarlos. Y hay unos hermanos que me han escrito, ¿verdad?, y me han pedido, y no he respondido a sus mensajes, pero estaba esperando tratar de responder a través de la escritura, ¿verdad?, del mensaje, de la palabra. Iba a hablar de los ángeles malvados, de los ángeles del diablo, pero Dios quiso que diera este mensaje y pues lo voy a dar. Así es de que vamos a hablar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me ayudes a hablar tu palabra, Señor, de una manera clara y precisa, que pueda entenderse, Señor, que pueda, Señor, llegar al corazón y dar fruto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, te pido que quites, Señor, todo impedimento, toda opresión del diablo, todo lo que haya, mi Dios, queriendo estorbar para que tu palabra vaya y haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, que es edificarnos, y que esta palabra que yo hable sea solo de edificación y que no sea para herir ni lastimar a nadie, porque ese no es el propósito de tu palabra, sino edificarnos en tu palabra, en ti, Señor Jesús, en la verdad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a muchas personas decir que es muchísimo mejor o mucho más conveniente hacer ofrendas o ayudar a personas que realmente necesitan la ayuda, porque están enfermas o porque no tienen trabajo o porque están en tragedia, ¿verdad? Y dicen que es muchísimo mejor dar y ayudar a todas esas personas directamente que dar la ofrenda a la iglesia y que el pastor se vuelva más rico con los diezmos. Que en vez de engordar al pastor, le den la ayuda directamente al que tiene hambre, al que tiene problemas, al que tiene necesidades. Una gran cantidad de personas con este pensamiento siempre hacen lo que les dicta su corazón, sus sentimientos. Y el problema no es que le hagan caso al corazón, a los sentimientos, o que haya algo de malo en ayudar al necesitado, sino todo lo contrario. Ayudar al necesitado es bíblico, Y a todos los creyentes, la Biblia nos ordena que seamos generosos. A todos los creyentes, la Biblia nos ordena que seamos generosos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, lo dice Proverbios 3:27. No digas a tu prójimo,
anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Proverbios 3:28. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le niegues. Mateo 5:42. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Lucas 3:11. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Sin duda, hermanos, que la Biblia nos ordena a todos los creyentes, a todos nosotros los cristianos, a que seamos generosos. Que seamos generosos. Y podrás presentarte delante de Dios diciendo: Señor, pues yo no soy mentiroso, ni ladrón, ni blasfemo, ni adúltero, ni fornicario. Y podrás sentirte que estás bien delante de Dios, pensando que no tienes pecado, porque no haces lo que se te manda que no hagas, ¿verdad? Está bien, eso está bien. Pero la cosa es que tampoco haces lo que sí se te manda que hagas. La cosa es que no haces tampoco lo que sí se te manda que hagas, como ser generoso entre tantas cosas. Y tan pecado es hacer lo que no tenemos que hacer, como no hacer lo que sí tenemos que hacer, lo que sí se nos manda hacer. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermanos, ayudar al pobre, ayudar al menesteroso, al necesitado, al que no tiene nada, al que sufre, pues es una orden que tenemos que obedecer, porque la Biblia lo enseña, nos lo manda. Sí, debemos distinguirnos en no hacer lo malo, pero también debemos distinguirnos en hacer lo bueno. Hermanos, si obedecemos la orden de Dios, a que seamos generosos. Si obedecemos esta orden que Dios nos manda, pues entonces Dios nos bendecirá, tanto con bendiciones espirituales como con bendiciones materiales. Y hay consecuencias al no obedecer también, pero no voy a hablar de eso. Dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22:9. El ojo del misericordioso. Hay veces que el ojo es malo, y si tu ojo es malo, dice que todo lo que hay dentro de ti es malo. Entonces, ¿cómo podemos hacer un buen ojo? Pues con este principio. Da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Marcos 10:21. Es la historia de aquel rico que le dijo Jesús: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Jesús les dijo: guarda los mandamientos. Los guardo desde pequeño. Pues ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:31. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá. Por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10.
bendiciones materiales, porque el Señor, cuando ve que das sin dolor de tu corazón, Él bendecirá tu trabajo y todo lo que hagas. Hay quien reparte y le es añadido más. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Proverbios 11, 24 y 25. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará. Él recompensará su buena obra. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28, 27. Y si no nos apercibimos de esa parte, de este versículo, del que da al pobre no tendrá pobreza, pues entonces apercibámonos por la segunda parte de este versículo, que dice: mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. La primera parte del versículo dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hermanos, esto es Biblia, esto es la verdad, esa es la palabra de Dios. Hermanos, Dios manda a ser generosos y Dios recompensa nuestra generosidad, tanto con bendiciones espirituales como con bendiciones materiales. Hermanos, el dar y compartir es un deber cristiano. El dar y compartir es un deber cristiano. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13, 16. No se olviden, porque a veces se nos puede olvidar, pero por eso se predica la palabra, para volver a aprender. No se olviden ustedes de hacer el bien, de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ay, andan de rodillas o haciendo cosas, pero esos sacrificios no agradan a Dios. Lo que agrada a Dios son estos, que compartas lo que tienes con el que no tiene. Esos son los sacrificios que agradan a Dios, no que andes prendiendo veladoras o esas cosas. Hermanos, y todo lo que damos, dice la Biblia que se lo damos ¿a quién? A Jesús, a Dios. Todo lo que hicieron, dijo Jesús, por uno de estos mis hermanos míos más humildes, a mí lo hicieron. ¿Y cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos en el hospital? Cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, más humildes, dice Jesús, a mí lo hicieron. Eso dice Mateo 25, 40. ¿Hasta aquí podemos entender, hermanos? De que Dios nos manda a ser generosos, de dar, de compartir con otros lo que tenemos. Esto es un deber cristiano. Hermanos, un deber es una obligación. Un deber es una obligación, es una responsabilidad que una persona tiene que cumplir. Todos habrán diferentes tipos de deberes, ¿verdad? Por ejemplo, el deber del muchacho, el que va a la escuela, ¿cuál es su deber? Estudiar, porque para eso va. Y el del maestro, enseñar, y así habrá sucesivamente muchos deberes, ¿verdad? Son obligaciones. Se trata de un compromiso de hacer algo.
Es un deber cristiano, es una obligación, es un compromiso de hacer algo. Dar y compartir con otros lo que tenemos es un deber, es una obligación. Entonces, está bien que dejemos de dar a la iglesia, o sea, ya no engordar al pastor. Y eso es mejor darlo y compartirlo con otros que verdaderamente tienen necesidad. Que muchas personas piensan eso y lo dicen, no des a la iglesia, no, tú dalo directamente al que tiene hambre. La necesidad ahí está, tú no engordes al pastor, no hagas rico al pastor. Ve y suple la necesidad, ve y cómprale los tacos directamente al que tiene hambre. Ve y dale. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Estará bien dejar de dar a la iglesia y eso que damos mejor dárselo a los pobres y necesitados? Hermanos, dar y compartir con otros lo que tenemos es un deber cristiano. Es darle a otro lo que compartir lo que tenemos con otro es un deber cristiano, es una obligación. Pero también es un deber cristiano, una obligación, sostener a los trabajadores y misioneros plenamente dedicados a la obra del Señor. Vamos a ver algunos versículos para ver esto, que también es un deber, ¿verdad? Lo que damos a la iglesia. Vamos a ver 1 de Corintios, vamos a buscar 1 de Corintios 9:6. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Dice así: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque los demás apóstoles, Pedro y a ellos lo sostenía la iglesia, y es más, hasta tenían a su esposa ahí. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿O quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando de sembrar la carne y eso, pero independientemente, el que es enseñado en la palabra, haga participante de toda cosa buena al que lo instruye. 1 de Timoteo 5:17.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, esto no es engordar al pastor, aunque muchas iglesias sí engordan a los pastores. Hermanos, hay iglesias cristianas muy grandes aquí en Chicago. Y yo conozco de una que tuve información que le dan al pastor, es una iglesia muy grande, le dan al pastor un sueldo de $10,000 mensuales. $10,000 mensuales. Carro nuevo y le compraron la casa. Son iglesias muy grandes. Al pastor principal. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Esto yo creo que sí es engordar al pastor. Bueno, pues, ¿cuánto será lo que necesita un pastor para vivir? Bueno, pues lo que necesita, lo mismo que necesita para vivir cada uno de ustedes, lo mismo, ni más, ni menos, lo mismo, es lo que necesita. Y ya lo demás, pues sí, ya sería engordarlo, ¿verdad? Como a ese pastor que le dan $10,000 cada mes, más aparte todo lo demás. Pero bueno, aquí la cosa es que sostener o mantener al pastor es parte del deber cristiano. Es parte de la obligación del deber cristiano. Que no le guste la idea o este deber, bueno, pues eso ya será otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia lo enseña. El obrero es digno de su salario. Que no le guste a usted este deber o esta obligación, eso ya será otra cosa. Pero eso es un deber cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la iglesia, que el pastor cumpla con su deber, con sus obligaciones. ¿Y se le podrá exigir a un pastor que cumpla con su deber, con sus obligaciones? ¿Se le podrá exigir a un pastor que cumpla? Pastor, cumple con tu deber, cumple con tus obligaciones. ¿Se le podrá exigir? Sí se le puede exigir, pero siempre y cuando, ¿siempre y cuando qué? Siempre y cuando también los hermanos se vuelvan responsables con sus obligaciones, como de sostener al pastor. La respuesta es sí se le puede exigir a un pastor cumplir con su deber, siempre y cuando los hermanos estén cumpliendo con su deber también, que es el de sostenerlo. Pero si el pastor tiene que trabajar para pagar sus necesidades, las mismas necesidades que tienen todos, pero no va a decir, el pastor no tiene necesidad. No, el pastor tiene las mismas necesidades que tiene cada miembro. Hermanos, en lugar de exigir, hay que entender y valorar a su pastor. Sí, pero si Dios lo llamó, Dios lo tiene que sostener. Ese es el pensamiento de los religiosos. Sí, hermano, pero por eso Dios usa el medio del deber cristiano. Por eso Dios usa el medio del deber cristiano para sostener al pastor. Pero cuando la iglesia es chica de miembros, pues simplemente no se puede, ¿verdad? Y entonces, pues Dios bendice al pastor con un trabajo secular. Le abre puertas y trabaja en un trabajo secular por un determinado tiempo hasta que lo llame a servirle a tiempo completo.
si es la voluntad de Dios. Y entonces sí se le puede exigir al pastor que cumpla con su deber. Y si no quiere, si no lo hace, pues se tiene el derecho, por así decirlo, hasta de correrlo. Vámonos. ¿No quieres cumplir, pastor, con tus obligaciones, con tu deber? Pues bye. Porque todos estamos cumpliendo con nuestro deber. Pues si no quieres, pues entonces vamos a buscar otro que sí quiera cumplir, porque no hay impedimento para que no cumpla con su deber. Amén. Amén. El derecho así de correrlo, de despedirlo y de pedir a Dios por un buen pastor, porque se necesita un buen pastor, hermanos, se necesita un buen pastor para buenas ovejas. Para buenas ovejas. Entonces, ¿se tiene que dejar de dar a la iglesia para dar al necesitado directamente? No, no se tiene que dejar ni una ni la otra. Ay, no, voy a dar a la iglesia, pero ya no voy al necesitado. Ay, voy a dar al necesitado, pero ya no voy a dar a la iglesia. No. Entonces se tiene que dejar de dar al necesitado para dar a la iglesia y que la iglesia se encargue de distribuir al necesitado. No. El deber del cristiano son las dos cosas. No, pero que no puedo con las dos. No puedo con las dos, porque es un abuso, es un robo, es una extorsión. Hermano, si la Biblia lo manda, pero si no tiene, pues no tiene. Hermano, si no tiene para dar, no tiene. Y no puede. Dios lo sabe. Hermano, Dios sabe todas las cosas. Dios lo sabe que no tiene y no puede. Entonces no se sienta así. Pero sí tiene. Si sí tiene y sí puede, pues Dios lo sabe también. Y ahí es en donde está el problema. Que sepas hacer lo bueno y lo puedas hacer y no hacerlo. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado, hermano. No solamente es pecado fornicar o adulterar o blasfemar. Poder hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero entonces, ¿no es deber de la iglesia el recibir donaciones y distribuirlas entre las personas que lo necesiten? Hermanos, perdóneme, puede ser que no le esté gustando el mensaje, puede ser que no le esté gustando lo que estoy diciendo, pero la misma Biblia nos manda a hablar, a enseñar, a predicar, de todo, ¿verdad? De todo el consejo. Hoy estamos hablando de esto, quizá después hablaremos de otras cosas, del divorcio o de la idolatría, pero tenemos que hablar de todo. Y esto pues lo tenemos que hablar. Ok. A las arcas de la iglesia entran, ¿qué entra? A la canastita que está aquí. ¿Qué es lo que entra? Diezmos, ofrendas y donativos, así decirlo, con primicias, qué sé yo. Ahí entra diezmos, ofrendas, donativos, primicias. Entran a las arcas de la iglesia. Bueno, vamos a hablar de los diezmos. ¿A quién de ustedes se les ha acercado el pastor o el tesorero de la iglesia para preguntarle, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no diezmas? ¿Y tú por qué no diezmas?
¿A quién se le ha acercado el pastor para decirle eso? ¿O el tesorero? A nadie. A nadie se le ha acercado para preguntarle eso. Porque esa es cosa entre usted y Dios. Esa es cosa entre usted y Dios. Ok, pero bueno, los diezmos que entren a las arcas de la iglesia, ¿para quién son o qué uso deben tener? Para pagar el agua, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el servicio de la iglesia, para mantener también las horas de misioneros, ayudar a los necesitados. son más Por gastos ejemplo, que yo que me entradas. voy de vacaciones. Vamos a ver. Israel tuvo 12 hijos. Y entraron a la tierra prometida y le repartió tierra ¿a cuántos? ¿A cuántas tribus? ¿A cuántas? ¿A cuántas les repartió tierra? ¿A cuántas tribus? Son 12. ¿A cuántas les repartió de esas 12? A 10 porque los hijos de José también no sé si se cuentan con una tribu, Sí. pero a los sacerdotes no. ¿Qué es la tribu de Levit? De Leví, La tribu de Levit. de lo que vivían de lo que les daban, de las ofrendas que daban. Por eso se estableció el diezmo. Para que, dice Malaquías 3:10, traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Para que haya alimento en mi casa. Para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Alimento para quién? Para los sacerdotes. ¿Para todo el mundo? No, error. Alimento para los levitas, para los sacerdotes, para los que trabajan en el templo, en las cosas santas, porque a ellos no se les repartió, a ellos se les encargó ese ministerio del sacerdocio. Y para eso los diezmos se llevaban, para que comieran ellos que no trabajaban. ¿Es justo? Claro, se dedicaban al servicio a Dios. Hermano, puede ser que no le guste esto, ¿verdad? Pero ¿acaso pudiera ser que los diezmos que entran a las arcas de la iglesia debieran ser para el pastor? ¿Acaso podría ser? Pero no se sienta mal. En muchas iglesias así es, ¿no? Sí, muchas iglesias, yo conozco varias que todos los diezmos son para el pastor. Y la ofrenda es para todo lo demás. Gastos y necesidades y todo eso. Pero los diezmos para el pastor. Pero no se sienta mal, no se preocupe. Los diezmos que entran aquí no se le dan al pastor. No se le dan, no se sienta mal. Número 2. Ofrendas y donaciones. Hermanos, recuerden que independientemente que diezmos, ofrendas, donaciones, todo es para, ¿o de quién? ¿Del pastor? No de la iglesia. No, de Dios. Todo lo que entra a las arcas de la iglesia es de Dios, hermanos, es de Dios. Es de Dios. Ok, alguien da una ofrenda a la iglesia esperando que se reparta entre todos. Ay, yo voy a dar una donación y muchos hablan, me saco la lotería y voy a darle a la iglesia para que se reparta entre todos. O esperan que lo que entra a la iglesia se reparta entre todos. Muchos piensan así. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 45. Porque podría pensarse, ¿verdad? Porque como en la iglesia primitiva pasó esto, entonces se piensa o se tiene la idea que así tiene que ser.
Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían En común todas las cosas. en común todas las cosas. Y vendían, ¿qué vendían? Sus propiedades y sus bienes. Sus propiedades y sus bienes. Y Los repartían a todos según la necesidad de cada uno. los repartían según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva hizo eso. Vendían todas sus cosas, todos sus bienes y lo repartían, le van a la iglesia y lo repartían entre todo el que tuviera necesidad. Eso pasó. En la iglesia primitiva todos los que habían creído estaban juntos y vendían todo lo que tenían y todo se repartía entre todos los que tenían necesidad. Hermanos, los primeros cristianos en ese tiempo sintieron hacer eso en el amor de Dios. Fue un sentimiento que Dios puso en el corazón de cada uno de ellos y porque se necesitaba hacerlo. Se necesitaba hacerlo en ese tiempo. Hermanos, pero que se le diga a todos, por ejemplo, hoy en día de a uno por uno, ahí voy a agarrar orilla. Vende todo lo que tienes y tráelo para compartirlo entre todos los que necesitan. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo se sentiría que yo pasara por uno? Vende todo lo que tienes y tráelo, porque lo vamos a repartir entre todos. Vende tu casa, vende tu carro, saca tu cuenta de banco y tráelo, porque lo vamos a repartir entre todos. ¿Cómo se sentiría usted? Muy bien. ¿Abusado, hermanos? ¿Como un robo? ¿Como una extorsión? Vamos a aplicarnos ahí al capítulo 4, versículo 34. 4:34. Dice, otra vez, así que no había entre ellos, ¿qué cosa? En la iglesia primitiva no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. Ningún necesitado, no había ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Según su necesidad. Otra vez, hermanos, no había necesitados entre los primeros cristianos, porque todos vendían lo que tenían y lo traían para que se repartiese entre todos. Hermanos, el día de hoy no funciona así. El día de hoy no funciona así. No, pero que no puede ser. ¿Cómo puede ser que no? Si Dios sigue, dice la Biblia que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cómo puede ser que no pueda seguir siendo igual? Pues no. Eso era una necesidad que se necesitaba hacer en ese tiempo. Y por eso se hizo. Pero no es para este tiempo, hermanos. Eso era necesario que ocurriera en ese tiempo determinado, pero no para el día de hoy. Cualquier iglesia o pastor que le pida que haga eso, que venda todo y que lo traiga, ay, vende todo y tráemelo. Sepa que esa iglesia y ese pastor son falsos, son ladrones, son manipuladores. Hechos 6:1. Dice, en aquellos días como crecía la iglesia, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos
eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, la iglesia primitiva hacía una distribución diaria ¿de qué? De alimentos, de alimentar a las viudas, La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas. En la iglesia primitiva se hacía una distribución diaria de alimentos a las viudas. Y se empezaban a quejar los griegos porque a las viudas de ellos pues no se les atendía. Pero la iglesia tenía un deber, una obligación, que era ¿con quién? Con las viudas. Con las viudas, hermanos. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo, fue la escritura que leímos al empezar. 1 Timoteo 5, del 3 al 16. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Quién le está diciendo a quién? Pablo a Timoteo. Timoteo, el pastor de la iglesia, lo estaba instruyendo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Timoteo tenía que tener, hermanos, cuidado de no malversar los fondos de la iglesia dando dinero a viudas que no lo merecían. Dando dinero a viudas que no lo merecían. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué cosa? Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Porque esto es lo bueno y agradable delante del pastor. Delante de Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué no lo merecían? Bueno, pues porque si la viuda tenía hijos o incluso nietos, pues que ellos aprendieran a hacerse responsables de sus padres. En este caso, las viudas. Este es el problema de este país, que ayuda y ayuda sin... Y en vez de ayudar, vuelve a puro flojo, que no quiere ir a trabajar, puro mantenido. Ah, sí, pero traen sus buenos tenis, sus buenos carros, pero el gobierno les paga la comida, la renta, todo. ¿Es culpa de ellos? ¿Es culpa de esa gente? Es culpa del gobierno. Hermanos, porque al igual que el día de hoy, en ese tiempo, había o iban a la iglesia personas que sabían que los santos tenían un corazón bueno, un corazón blando. Eso la gente lo sabe. Que los cristianos tenemos un corazón piadoso, blando. Y en ese tiempo había gente que iba sabiendo eso. Por eso Pablo le instruye a Timoteo, ten cuidado de no malversar los fondos. Porque hay gente que van a ir para que les des la ayuda y te van a decir en el nombre de Jesús. Una ayuda en el nombre de Jesús. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos,
es la familia. Es la familia o los familiares quien tienen la primera responsabilidad. La primera responsabilidad de mantener a sus padres o a sus abuelos y no esperar que la iglesia lo haga. No esperar que la iglesia lo haga por el buen corazón que podemos tener o por amor a Jesús o en el nombre de Jesús. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en las súplicas y en las oraciones noche y día. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Le dice Pablo a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínese un marido flojonazo que no quiera trabajar, que esté esperando que la iglesia le dé ayuda. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe, lo dice la Biblia. Porque alguno que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todo esto era una serie de indagaciones que Timoteo tenía que investigar. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Les iba a contar algo que pasó en la iglesia de una viuda, pero no, yo no soy muy dado a dar anécdotas, que esas anécdotas no sirven para nada. Sí hacen una ilustración, pero ¿para qué pierdo ese tiempo? A las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Tiene dudas? Tiene viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué cosa? ¿Que las mantenga la iglesia? No. ¿Que las mantenga quién? Sus hijos. Sí. Y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, yo ahora tengo un problema.
3 hermanos, 3 personas me han pedido una ofrenda, una ayuda para alguien, para un necesitado, para una necesidad. 3 peticiones. Y la cosa es que no son viudas ni huérfanos, ¿verdad? Para que tuviera el problema. Pero si yo apruebo la ayuda para uno de ellos, tengo que aprobar para otras 2. Y después vendrán más y más y más y ¿verdad? Que va a ser insostenible, hermanos. Si yo apruebo la ayuda para las otras 2, porque si no lo hago, si yo ayudo a una y a las otras 2 no apruebo esa ayuda, olvídese, hermanos, me va a ir. ¿Cómo me va a ir? Como en feria. Me va a ir como en feria. Y después vendrán más a pedir y será lo mismo. Y no podré negarme porque me dirán, ¿cómo a ellos sí y a nosotros no? ¿Cómo a ellos sí los ayudaste y a nosotros no? Hermanos, es un problema que yo tengo. Hermanos, es por eso que el pastor, los diáconos deben investigar bien cada caso de benevolencia, de ayuda, de caridad. Hermanos, el dinero de la iglesia es dinero ¿de quién? Dios. De Dios. Dinero que ha sido dado de corazón por adoradores fieles, que adoran a Dios por medio de sus diezmos, ofrendas, donaciones. Es dinero de Dios. Que adoran a Dios con sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Hermano, mucho de ese dinero, no hablo de esta iglesia, ¿verdad? Pero podría ser o de otras iglesias, o también de esta, pero no. Mucho de ese dinero se ha desperdiciado debido a que cristianos bien intencionados, no pongo cuestionamiento, yo no dudo que no tenga una buena intención, un buen sentir, siguiendo sus emociones, cristianos bien intencionados siguiendo sus emociones, pero desperdiciado porque siguieron sus emociones, pero no, siguieron la palabra de Dios. Hermanos, es el deber de la iglesia, es de sostener y ayudar a las viudas. Eso es una obligación, ¿verdad? Indiscutible, porque la Biblia lo enseña. El deber de la iglesia es sostener a las viudas, pero a las viudas que en verdad lo sean. Y ahí trae una cierta... Imagínense una viuda que ni siquiera viene a la iglesia, que ni siquiera entra a la oración ni nada de eso, que todo eso que le especificó Pablo a Timoteo. Y nosotros por nuestro buen corazón, por amor a Dios, ¿podemos ayudar a otras necesidades? Sí, sí podemos ayudar a otras necesidades, pero no es una obligación, hermanos, de la iglesia. No es obligación de la iglesia. No, pero que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Bueno, entonces nos vamos a dedicar a ayudar a todo el que se nos presente, a todo el que llegue y pida. Hermanos, quizás sea un poco difícil de asimilar, pero Dios nos va a bendecir más si obedecemos ¿qué? Si obedecemos su palabra, hermanos.
No, sí, Dios nos va a bendecir, pero ese es un deber cristiano, el compartir de lo que tenemos con los que no tienen, de ayudar al necesitado, sí. Eso es inevitable, es un deber cristiano de cada uno de nosotros, hermanos. Pero la iglesia el deber es con las viudas. Y sí, Dios puede bendecir, sí, hacer otro, pero Dios te va a bendecir más si obedeces lo que Él te manda en la Biblia, no si obedeces tus sentimientos. Hermano, ¿qué debo hacer yo con respecto al problema que tengo? Pues si no corto de raíz el problema, irá creciendo y creciendo y creciendo hasta volverse insostenible. Porque si empiezo a ayudar a uno y le niego la ayuda a otro, tengo que ayudarlos a todos. Y ya no voy a poder parar ni decir que no, porque se me echarán encima. Se me echarán encima. La voluntad de Dios es que se ayude a las viudas que en verdad lo son. Muchos pastores, hermanos, agarran y reparten todo el dinero de la iglesia, dándolo todo a todo el que le pide, a todo el que tiene necesidad, dejándose llevar por su buen corazón. Y después la iglesia cierra porque no tiene para pagar la renta. ¿Por qué? Porque el administrador de la iglesia no administró bien, se dejó llevar por su buen corazón. Pastor Juan, Dios lo tenga, no se dejaba llevar por su corazón y él se despojaba de lo de él, pero hermanos, vamos a seguir la palabra. El pastor no es dueño de la iglesia, ¿o sí? No, hermanos, el pastor no es dueño de la iglesia, ni mucho menos es dueño del dinero de la iglesia, mucho menos. Pero es el administrador. ¿La iglesia de quién es? De Cristo, de Dios. Y el pastor es el administrador de la iglesia, de Jesucristo. Y Jesús dejó, ¿qué dejó? Su palabra. ¿Para qué? ¿Para tenerla guardada? ¿O para qué? Para seguirla, para ser guiados por ella. Si no, pues en las casas no hubiera dicho, haz lo que te dicte tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón y vas a estar bien, porque tu corazón siempre te guiará a lo bueno. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso no podemos confiarnos del corazón, hermanos. Santo Dios. Y Jesús dejó su palabra para guiarnos a cómo debemos administrar los recursos, siguiendo la palabra y no los sentimientos o el corazón blando. Hermano, nosotros como iglesia sí vamos a donar a las misiones, porque es un deber, es una obligación, y más nosotros que somos iglesia misionera y que de misionero no tengamos nada. Bendito. No, nosotros vamos a donar, por eso vamos a hacer la próxima junta para ver cuánto es lo que vamos a donar a las misiones. Vamos a donar también, hermanos, a Israel, a los judíos, porque la misma Biblia dice que nosotros, los gentiles, somos deudores. Somos deudores a los judíos, porque de los judíos viene la salvación. Romanos 15 y algo está eso. Vamos a donar a lugares establecidos por Dios, ¿verdad? Que tenga la validez de ser establecidos por Dios para nosotros donar, por ejemplo, lugares que se dediquen a dar comida al que necesita. Hermanos, si nosotros nos agarramos a dar comida aquí,
¿Quién va a venir? Los aprovechados. Hermanos, van a recoger comida en aquellos carros que ni nosotros tenemos. ¿Nos vamos a dejar guiar por el corazón? ¿Por las emociones? No, hermano. Por eso, perdónenme los hermanos que me pidieron eso. Espero pero no podemos. Bueno, es que es un problema. Hermano, de todos modos, recuerde que es dinero de Dios y el pastor es el que administra. Pero él está en más peligro porque él va a entregarle cuentas al de arriba. Yo no quisiera entregarle tantas cuentas al de arriba así. Sí. Él va a preguntar por qué. ¿Qué hiciste con lo que puse en ¿Dónde tus lo manos? leíste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te dijo? ¿Lo leíste en la palabra? Y si está ahí, Entonces estás bien. pero si no está ahí, Si no está ahí, entonces es como en un trabajo. Cuando usted administra un trabajo, si usted no lo hace, lo corren. sí, Pero ya no, porque le hacen auditoría a qué es lo que está haciendo. exactamente, hermanos. Por eso, sí, un deber cristiano personal de cada uno de nosotros es ser generosos, ayudar al que necesita. Pero no tienes que dejar de dar a la iglesia para dar directamente al necesitado. O no puedes dejar de dar al necesitado para dar a la iglesia y que la iglesia se encargue. Esa obligación, tienes la obligación de las dos cosas. Dios provee para todos. Claro. Al que reparte, le es añadido más. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y al que no tiene la disposición de sembrar, pues ¿para qué le dará Dios semilla? ¿Para qué te va a bendecir Dios con tanta cantidad de dinero si no la vas a utilizar para la gloria de Dios? Vamos a orar, hermanos. Espero que Dios nos haya hablado y podamos nosotros crecer, ser edificados en esta palabra y hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Y no dejarnos llevar por buenas intenciones, por lo que sí se nos manda, ser generosos, pero tenemos que ser cuidadosamente bíblicos y sabios para no desperdiciar de esa ayuda, de ese dinero, dando a personas que no lo merecen. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que es, Señor amado, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el pensamiento, los tuétanos, las coyunturas, y conoce las más profundas intenciones del corazón, y que nos ayuda y que es útil para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, edificarnos, a fin de prepararnos a cada uno de nosotros para la buena obra. En el nombre de Jesús, Señor amado, he hablado tu palabra, he transmitido el mensaje, Señor. Que esta palabra pueda dar fruto, mi Dios amado, en nuestro corazón, 30, 60 o a 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón. Y pido perdón a los hermanos si la palabra lastimó, fue hiriente, pero no es la intención, no fue mi intención. Mi intención siempre es edificar el cuerpo de Cristo, su suficiente iglesia, prepararla, instruirla, ser una iglesia sabia, percibida, que pueda crecer. ¿Cuántas veces se ayudó a personas con la intención de traerlas o ganárselas por
por ayudas y nunca pasó, porque no es eso lo que convierte el corazón del ser humano, sino la palabra de Dios. Y la iglesia, su deber es enseñar, transmitir, anunciar, publicar, compartir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Ayúdanos a corregirnos, ayúdanos a entender, danos luz en tu palabra, guíanos por tu palabra. En este tiempo, que es un tiempo peligroso, un tiempo difícil, es muy fácil extraviarse de la verdad. Y hay muchos engañadores y muchos falsos maestros y de todo que engañarán a muchos, aun si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Por eso ayúdanos a nosotros a estar fundamentados en tu palabra, porque de ese será el único modo, no habrá otro en el que no podamos ser engañados, porque conocemos la verdad. Si conocemos la verdad, no habrá nadie que nos engañe. Y si alguien es engañado, no será porque no conoce la verdad, sino porque no quiso hacerle caso. Muchos ejemplos en la Biblia que se perdieron por hacerle caso a su corazón, a sus sentimientos, y despreciaron el consejo, la palabra de Dios. Porque Dios no se siente o no se glorifica en los sacrificios que hace uno, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Ayúdanos a ser obedientes en este tiempo a tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz del Señor. Pasamos con nuestra hermana Vilma para que ore por las peticiones, necesidades que haya en medio nuestro. Paz del Señor.